A todos y cada uno de las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de la Conferencia Episcopal de la Red Eclesial Panamazónica. Bienvenidos a este webinar de los 7 años de la Laudato Si, los retos y aprendizajes que esta encíclica nos deja como iglesia y como comunidad. Hoy desde la Repam Colombia queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, Fray Santiago González, sacerdote franciscano perteneciente a la Orden de Hermanos Menores de la provincia de Santa Fe. Es un defensor, activista y custodio de la Casa Común. Es miembro del movimiento Laudato Si y ha hecho, digamos, todo un trabajo alrededor del cuidado de la Casa Común y de poder visibilizar la encíclica Laudato Si. También tenemos con nosotros al diácono Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, ordenado en el 2002, es ingeniero químico con especialización en educación y magíster en teología, y ha desarrollado todo el tema de la ecoteología. Es miembro del Consejo Mundial del movimiento Laudato Si y también integra la plataforma de acción Laudato Si del Vaticano. Queremos agradecerle a nuestros invitados por estar aquí en este espacio que tendremos alrededor de una hora en el que reflexionaremos un poco cómo ha sido este caminar de la Laudato Si en clave de toda la invitación que el Papa Francisco nos hace de la sinodalidad. Yo quiero darle en este momento la palabra a mi compañera Viviana, que nos hará toda una presentación de la encíclica y posteriormente escucharemos a nuestros invitados. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presencia, por el compartir. Y bueno, hoy vamos a hacer la reflexión sobre esos 7 años de Laudato Si. Sabemos que Laudato Si es una encíclica que fue publicada en el 2015 y que es una relectura del Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís. Es además un grito de auxilio del Papa Francisco en nombre de la Iglesia, un grito a Dios y al hombre posmoderno a que cuide y proteja y haga un buen uso de los recursos de la Madre Tierra. En este sentido, nosotros vemos que todo está conectado, que tanto el cosmos como el ser humano se encuentran interligados, son interdependientes en pro del cuidado de la casa común, la naturaleza, que ha sido encomendada al hombre como cuidador, cultivador y transformador. De esto nosotros decimos que debemos salvaguardar el medio ambiente, la creación, y el Papa hace algunas propuestas entre las que destaca que toda la ecología ha de propender por ser una ecología integral, que incluya lo cultural, lo espiritual, la justicia y caridad como valores cardinales. Es así también como la Laudato Si también nos propone ser una potente luz que quiere disipar las sombras de las dudas que muchos pudieran tener en torno del comportamiento de los seres vivientes y de los cambios que estamos sufriendo en este espacio de vida vital de la naturaleza que nos rodea. Esta encíclica es la hoja de ruta y el plano para tomar el rumbo correcto, para no perdernos en medio del laberinto que podemos encontrarnos ante la realidad cambiante y acelerada en que se desenvuelve nuestro mundo. Por eso es la invitación a hacer esta reflexión de este caminar durante estos 7 años de la Laudato Si. Continuamos. Muchísimas gracias, Viviana, por esa explicación de la Laudato Si. Y yo quiero saludar a Santiago, fraile, bienvenido a este webinar, y a Lirio, ¿cómo han estado? Un saludo de paz y bien, Felipe, Alirio, ¿qué tal todo? Y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, que el Señor les dé la paz. Muchas gracias por la invitación y bueno, felices celebrando el 7º aniversario de la encíclica Laudato Si. Muchas gracias, Santiago. Alirio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, un saludo de paz y buen vivir en Cristo resucitado. Hoy desde la sede de la Fundación Salmos en Choachí, disfrutando de los ríos voladores que nos llegan de la Amazonía. Encantado de estar acá y encontrarme nuevamente con Fray Santi, contigo, Felipe, y con Viviana, y con toda la audiencia. Muchísimas gracias, Alirio, y qué bueno que estamos aquí unidos a través de estos medios de comunicación que nos posibilitan el encuentro a la distancia
y que podamos reflexionar desde la Repán también esa conexión, ustedes que están de pronto fuera de la Amazonía, pero también cómo esa Laudato Si nos implica, nos toca, nos vincula y nos compromete a todos los seres humanos que habitamos esta casa común. Yo quisiera entonces, para iniciar un poco esta reflexión, con la primera pregunta, y es, ¿ustedes qué creen o cuál creen que ha sido el impacto en la iglesia de la Laudato Si en estos 7 años? Un poco para hablarlo en el ámbito eclesial, pastoral, litúrgico, pero también doctrinal. ¿Qué ha significado que el Papa Francisco nos regale a la humanidad la encíclica Laudato Si? No sé quién quiera empezar de ustedes. Y nos vamos rotando las preguntas. Bueno, si quieren yo inicio. Bueno, creo que esta encíclica ha sido supremamente potente porque recoge toda una historia de ecología de la iglesia, solamente que pues no se había evidenciado como tal. Los papas habían empezado a mencionarlo desde Pablo VI, empezaron a hablar y hablar, pero como que no había como una recopilación, y pues precisamente la encíclica Laudato Si recoge toda esta historia de la doctrina social de la iglesia en cuanto al tema de la ecología, y pues es un impulso, es un nuevo caminar y es una nueva inspiración que nos da precisamente el magisterio a toda la iglesia universal. Ahora bien, creo que cuando se lanzó la encíclica hace 4 años, pues fue un boom, claro que sí, fue una carta, un documento novedoso por el tema a tratar, porque fue una encíclica interdisciplinar y pues que abordaba los temas con mucha sencillez, pero con mucha claridad y objetividad, que eso también llamó mucho la atención, y sobre todo a sectores no tan religiosos. Entonces creo que eso también fue algo interesantísimo de esta encíclica, de cómo llama a estas otras dimensiones, a otros sectores, y promulgada por el Papa y por el Vaticano. Entonces, creo que pues por ahí va marcando como la diferencia. Y en cuanto que cuando salió el boom también fue que era la encíclica verde, era la encíclica del Papa, la ecología, y todo el mundo como que se empezó a imaginar que Laudato Si era tener precisamente al árbol o al perrito o a los osos polares en el centro, ¿no? Con el tiempo, al pasar del tiempo y las relecturas de la encíclica, hemos podido darnos cuenta que efectivamente esta encíclica no es una encíclica verde, no es que tenga al perro o a la planta en el centro, sino es a la misma presencia de Cristo resucitado y a la vocación primera que Dios nos hace en el Génesis de ser cuidadores, custodios, ser esos labradores de la tierra, ser esos co-creadores de la creación, ¿no? Entonces, pues de ahí viene pues esa ecología integral, y nos vamos a dar cuenta que no solamente es verde, sino que es de todos los colores, porque aborda el problema desde muchas dimensiones y nos invita a todos a responder integralmente. Sí, de acuerdo con Fray Santi, es la policromía de Laudato Si, en esa ecología integral, la que constituye como ese núcleo articulador de la novedad en términos doctrinales y pragmáticos pastorales de evangelización de la... Santi, ¿se te fue el sonido? No, ahí te estoy escuchando. Ah, bueno. No, estaba haciendo eco lo que tú dijiste. Que apago el micrófono porque estoy acá cerca de una carretera. Ah, Entonces, bueno. No, estaba haciendo eco de esa policromía y me haces pensar, bueno, en el contexto, ¿no? 2015, el Papa ya había anunciado, nos contaba el cardenal Turkson, que desde el mismo momento de la misa de inauguración de su pontificado, aquel 19 de marzo de 2013, cuando el Papa toma a San José y habla que es el custodio del hogar de Nazaret, que es el custodio de María, del niño, y nos invita a ser custodios de los ancianos, de los más frágiles, de los niños, y ser custodios también de la obra creada. Ya el Papa como que dijo, esto tengo que profundizarlo, ¿no? Y fue cuando llegó, nos contaban también de la Universidad Católica Argentina, como 3.000 documentos de Laudato, como insumo de Laudato Si, el Papa, que es un maestro en redacción, fue el presidente
la comisión que redactó el documento de Aparecida en el 2007, organizó en ese lógica del ver, juzgar, actuar unos 200 documentos y fue anunciando, ¿no?, que ya voy a publicar, que estoy escribiendo. Entonces generó mucha expectativa esta encíclica, y cuando en junio 18 del 2015 se da a conocer la encíclica, estábamos a un poco menos de 6 meses de la COP21 en París, como este momento tan álgido de la humanidad para tomar una decisión, lograr un acuerdo frente al cambio climático. Y algunas personas, digamos, reconocen, tanto el ámbito científico no confesional, que la encíclica contribuyó a poner como unas bases éticas para lograr ese acuerdo. Y además generó una solidaridad, un movimiento multirreligioso. Incluso se hizo una convergencia liderada por Green Faith allí en Roma para agradecer al Papa la encíclica. Y eso ha hecho que los 7 años más recientes, todo el movimiento de las diferentes religiones y espiritualidades para buscar una alternativa a la emergencia climática se haya consolidado. ¿Qué nos demuestra esto? Pues que lo que el Papa ha dicho, Jorge Mario Bergoglio, al escoger el nombre de Francisco de Asís, es una iglesia pobre para los pobres. Él sueña con una iglesia en salida. Y la encíclica es una clara demostración de una iglesia en salida, no autorreferencial, preocupada del bien común. Por eso habla de la casa común. Y es una encíclica que promueve un cambio, esa conversión ecológica implica un cambio en los comportamientos y en las perspectivas del sentido de vida. El numeral 160 es clave en términos de preguntarse qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos, aunque algunos también digan, bueno, qué tipo de hijos tenemos que dejar a este mundo. Entonces hay una consolidación. Y termino esta intervención mostrando cómo este Papa, el Papa Francisco, el obispo de Roma, es el Papa primero de la misericordia, ¿no? El Papa de la Jornada Mundial de los Pobres, del Año de la Misericordia, el Papa de acoger con el corazón de Jesús a toda la humanidad. Es el Papa de la alegría. Entonces, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Gaudete, Exultate y Laudato Si, Fratelli Tutti, en palabras de Francisco de Asís, son expresiones enamoradas, jubilosas, alegres, ¿no? El rebosante, el corazón de amor misericordioso que se convierte en cuidado, que se convierte en samaritanidad. Y entonces este Papa es también diciendo y haciendo. Fíjense que de 7 años atrás se publica Laudato Si y no se ha quedado en un PDF ni en el anaquel de una biblioteca, sino que propuso un año especial Laudato Si, y ahora nos tiene con la plataforma de acción Laudato Si, mirando a 7 años, pensando en un jubileo en nuestro hogar común. Entonces, en ese sentido, es importante rescatar, frente a la pregunta de Felipe, no solamente en términos de contenidos, sino en términos de método, de estructura para llevar a cabo esa palabra, ese mensaje. Entonces, se creó el dicasterio al servicio del desarrollo humano integral, para promover ese desarrollo humano integral, y fusionó el Pontificio Consejo de Justicia y Paz, o sea, 50 años atrás, fusionó todo lo que tiene que ver con la pastoral de los enfermos, los operarios de la salud, la misericordia, el coronum, fusionó también toda la oficina preocupada de los migrantes. Entonces ya nos puso a trabajar en equipo, nos puso a hablar interdisciplinariamente e intersectorialmente. Y fíjense que el movimiento Laudato Si, que fue creado unos meses antes, adopta, vive Laudato Si y cambia el nombre. Ya no se llama Movimiento Católico Mundial por el Clima, como inició, sino del año pasado el Movimiento Laudato Si. Y fuera de eso estamos hablando de un sínodo panamazónico que es hijo de Laudato Si. Y el sínodo ya va en un sínodo sobre sinodalidad. Y en América Latina la estación intermedia ha sido la primera asamblea eclesial para América Latina y el Caribe. Entonces creo que hay un pensamiento, una acción del Espíritu Santo, digamos así, muy estratégica para darnos también los modos de pasar del decir al hacer. Alirio, Santiago, muchas gracias, y qué importante, digamos, todo este camino y este recorrido que Alirio nos hace
porque eso también nos recuerda que la novedad del Papa Francisco se ve reflejada también en la propia institucionalidad de la Iglesia, ¿sí? Y cómo la Iglesia cada día va caminando más a ser una Iglesia que está de puertas abiertas, una Iglesia que va, mira hacia las periferias, una Iglesia que está en salida y una Iglesia que va caminando con las realidades de las comunidades. Y cómo el Papa Francisco también en la propia institución podemos ver que refleja la ecología integral, ¿sí? Y es esa integralidad de toda la misión de la Iglesia, la integralidad de la doctrina, la integralidad de la parte social, la integralidad de los ministerios, incluso unos ministerios que van como en salida, como se ha pensado en la querida Amazonía y en el sino de la Amazonía. Entonces, yo digamos que podríamos decir que la iglesia se está laudatosificando, ¿sí? Podemos verlo que nos falta un trabajo grande todavía, pero que va dando pasos hacia que la iglesia se vaya laudatosificando. Pero también esa labor no se puede quedar, la laudato si no puede quedar solamente en la iglesia. Y es la segunda pregunta que yo tendría para ustedes. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la laudato si en el mundo? ¿Cuál ha sido los cambios que ha suscitado, las reflexiones que ha suscitado la Laudato Si? Fray Santiago nos decía a nosotros, la novedad de esta encíclica es que no solamente incluye a los católicos, sino que también está incluyendo a toda la humanidad. Y yo quiero hacerte esa pregunta puntualmente, Santiago, y Alirio podría luego complementar. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la Laudato Si en la humanidad? Pues mira, Felipe, que pues esta encíclica creo que le abrió espacios tal vez que nosotros como iglesia habíamos perdido. Entonces, precisamente como que vuelve otra vez a poner en discusión, en un tema vigente a la iglesia ante el mundo y ante diferentes esferas, tanto políticas, civiles, ambientales. Y me acuerdo muy bien cuando yo hasta ahora estaba iniciando, digamos que aprender sobre la encíclica Laudato Si, precisamente con el cardenal Tucson. Él decía que cuando se lanzó la encíclica Laudato Si, el documento se leyó apasionadamente, todos los católicos hicimos en nuestras parroquias cursos, lecturas, etcétera, etcétera. Terminamos de nuestros cursos, terminamos de leer nuestra encíclica y la archivamos como se archivan todas las demás encíclicas, todos los demás documentos y muere. Pero en la encíclica Laudato Si tuvo algo muy curioso, muy diferente, y es que sí, los católicos archivamos nuestra encíclica, pero fueron las dimensiones políticas, fueron diferentes hombres, personajes y mujeres trabajando fuera de la iglesia, en discursos como por ejemplo en París, en las Naciones Unidas, las ONGs constantemente citaban y citan al Papa Francisco en la encíclica. Entonces, este constante citar en diferentes estadios, en diferentes dimensiones, a la iglesia, sobre todo pues al dicasterio del desarrollo humano integral, le hace preguntar, oiga, ¿qué fue lo que dijo el Papa Francisco en la encíclica? Y de hecho esta pregunta nos la hacemos todos los católicos. Oiga, ¿qué fue lo que dijo el Papa Francisco en la encíclica para que el presidente de Francia lo nombre, para que el Papa sea constantemente nombrado y citado y sea voz en las Naciones Unidas como autoridad, para que efectivamente nosotros como católicos lideremos esta mitigación al cambio climático? Entonces, precisamente dentro de esta pregunta, dentro de esta dimensión de preguntarnos qué fue lo que dijo el Papa, pues volvemos a activar toda esta campaña comunicativa de la Laudato Si, y pedagógicamente se instauran las semanas Laudato Si y el año Laudato Si, y todos estos momentos para precisamente que nosotros como iglesia, como católicos, retomemos el mensaje tan fundamental, tan importante que ha dicho el Papa Francisco. Y pues muchas veces nosotros, como lo dice nuestro Papa, pues sí, lo llega, pero es movido más bien como por sentimientos, emociones, pero no por nuestra razón, y precisamente es ahora momento de la razón. Hace 7 años fue el momento de la emoción, hoy es momento de la razón, para que podamos actuar con mayor responsabilidad y proteger nuestra casa común, como bien lo dice el Papa Francisco en sus hermosas líneas. Sí, yo tengo una percepción muy similar a la tuya, Fray Santi,
en el sentido que muchas veces ha sido más ponderada, más valorada la encíclica fuera de las estructuras de la iglesia que al interior mismo de nuestras comunidades católicas. O sea, las personas de ciencia, todos los ámbitos, digamos, estatales, mencionan al Papa Francisco como un gran líder mundial y a la encíclica como un referente del pensamiento, sobre todo el pensamiento ambiental latinoamericano. Ahí se ve reflejado en el término de que lo social y lo ambiental van de la mano y que escuchar el grito de la tierra, de la hermana madre tierra, es escuchar el mismo grito de los pobres, porque la raíz no solamente está el pecado que se ha enquistado en un paradigma tecnoeconómico, en un modelo que idolatra el capital y arrasa con los ecosistemas y aplasta, digamos, la dignidad humana. Entonces, por eso se origina el movimiento de economía de Francisco, buscando una economía con alma y una reforma a este sistema económico para que genere vida. Y el segundo público, el primero, digamos, son como esos ambientes científicos y ambientes más estatales, y el segundo público que más ha sido receptor, ha sido, se ve reflejado en la encíclica, son justamente las víctimas de los proyectos extractivistas, de la depredación, de la deforestación. De ahí que haya en general, tan buena imagen y tanto respeto a este abuelo blanco, repito las palabras que le aprendí a Natalia Pijacci durante el sínodo, el abuelo blanco de Roma, ¿no? Una autoridad, un hombre que habla con sabiduría. Ese es Francisco. Ahora, 7 años, creo que con esta plataforma de acción Laudato Si, con estos objetivos Laudato Si, con esta propuesta de conciencia, experiencia, coherencia e incidencia dentro de nuestras comunidades, es como un mirarnos al espejo y es como decir, bueno, ¿y ahora nosotros qué? ¿Cierto? ¿Cómo aprovechamos este inmenso legado tan valorado a nuestro alrededor, pero nosotros como comunidades, ¿cierto? De cuidado, como discípulos misioneros del Evangelio y custodios de la creación, cómo asumimos estas directrices que el Papa nos plantea para realmente ser transformadores y contribuir a la Agenda 2030, ¿no? Porque quiero destacar cómo los OLS, Objetivos Laudato Si de la plataforma de acción Laudato Si, suenan similares a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y no podemos olvidar que el Papa con Laudato Si bajo el brazo, digo yo, se fue en septiembre de 2015, o sea, calientico, recién salía del horno Laudato Si, se fue a Nueva York y habló con Naciones Unidas y dijo, bueno, ánimo con esos objetivos. Y hay un estudio también de Cáritas y otras agencias de cooperación internacional europea que hacen como ese prisma, ese cruce entre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y Laudato Si. Y el Papa ha sido, digamos, muy aventurado. Hay cosas que no aparecen como tan en la agenda pública, pero hay, digamos, como una política vaticana, un mecanismo, una metodología evangelizadora, donde el Papa se ha reunido con los gerentes y presidentes de las empresas petroleras. Dice, está en emergencia climática, hay que hacer una transición energética. Ahí va a Davos, Suiza, a hablar con el sistema financiero, bancario, ha estado hablando con la gente de la tecnología. Ahora con la pandemia vimos toda la gestión en términos de ese ejercicio soberano de una democracia, de una distribución equitativa de la vacuna para todos los grupos del planeta. Entonces, como que vemos el libro y escuchamos la información de los contenidos, los capítulos de Laudato Si, pero hay un qué hacer para transformar con esos lineamientos las estructuras que tanto daño y generan finalmente la gravedad de esta crisis planetaria. Valirio, muchas gracias. Y Santi, qué importante, digamos, es ver el impacto también que ha tenido y cómo Santiago lo decía, se cita al Papa Francisco en documentos que no son del todo católicos, sino que hablan de economía, hablan de una economía que tiene que ir
en consonancia con el cambio climático, en consonancia con la protección de los recursos, todas las reflexiones que se hacen en la COP, ¿sí? Y cómo también la Iglesia ha tenido, digamos, espacios de participación que ha ido ganando nuevamente, como lo decía Santiago, en todos estos espacios pues, que existen a nivel internacional para reflexionar sobre el cambio climático. Y alguien me decía hace unos días también, ¿quién más que la iglesia que está en todos los territorios del mundo? ¿Quién más que la iglesia que está en las periferias existenciales para conocer la realidad del impacto del cambio climático en los territorios de la humanidad? ¿Sí? Y ver también cómo la encíclica Laudato Si también ha tocado las fibras de organizaciones sociales de otras religiones que también están presionando a los gobiernos para que se cuide y se proteja el medio ambiente. Y eso nos da cuenta del impacto de ese abuelo blanco, como dice en Italia Pijachi, en la humanidad, ¿no? Y ya los papas históricamente, digamos que han tenido una relevancia muy importante en el mundo, pero cómo Francisco enfoca esa relevancia en todo el tema de la casa común, en todo el tema de la otra persona, del prójimo, en todo el tema de la misericordia, etcétera, etcétera. Yo quisiera hacerles una pregunta ya muy personal. ¿Cuál creen ustedes o cuál es su opinión frente al uso y abuso de los recursos naturales? Y no solamente como una opinión, sino ustedes qué creen concretamente que se debe hacer y por dónde se debe comenzar para ir mitigando todo este tema. Y hago esta pregunta alrededor de una reflexión que hacíamos hace poco en la Repan y es, bueno, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos como católicos y verdaderamente si estamos haciendo lo que debemos hacer para proteger el medio ambiente? Porque hablamos de la encíclica, hablamos de la casa común, pero resulta que seguimos teniendo algunas prácticas que son contradictorias con el medio ambiente y que son contradictorias con la mitigación del cambio climático. Entonces me gustaría que ustedes nos dijeran esto para un poco entender cuál es el papel de la sociedad y en particular de los católicos con la protección del cuidado del medio ambiente. Entonces, Alirio, te damos la palabra para que cambiemos de orden. Bueno, me haces pensar, Felipe, como en dos dimensiones, una más epistémica, más conceptual, con el uso del lenguaje. Fíjate que no es lo mismo decir recursos naturales que decir bienes de la naturaleza o bienes de la creación o dones de la creación. Entendemos exactamente a qué nos referimos, pero el término recurso ya plantea una relación del ser humano que tiende a ser antropocéntrica y muchas veces androcéntrica para utilizar lo que Dios nos ha regalado. Por eso el concepto de creación es mucho más amplio que el del ambiente y mucho más amplio que la naturaleza y por supuesto desborda la idea de recursos naturales. Entonces yo creo que un elemento es reflexionar sobre eso. ¿Cómo entiendo yo el entorno? ¿Cómo entiendo yo la montaña, el páramo, la playa, el río, la selva? Y no es recurso, es un don de Dios. Y eso implica una espiritualidad, una mística, una conversión, una metanoia en la forma de relacionarse. Y por eso el referente, el ejemplo de la ecología integral es San Francisco de Asís, porque él entiende que desde la humildad hay una hermandad. Y somos hermanos de la selva, somos hermanos del páramo, somos hermanos del cóndor y del colibrí. Y entonces diferente, como yo trato a mi hermana, a mi hermano, pues hay un sentido, digamos, de cuidado. Y ese es un elemento, digamos, que implica una educación, un entrenamiento, una espiritualidad. Es una reforma en el sentido, digamos, de la vida, es una transformación cultural, un cambio sistémico. Ahora, ¿cómo se concreta? Creo que ahí tenemos un reto. La Iglesia ha ido avanzando a través de las redes eclesiales territoriales de ecología integral. Mauricio López nos ha enseñado a hablar de la RETEI, ¿cierto? Entonces, la principal y como la mamá, la hermana mayor, mejor, es la REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, pero tenemos una red eclesial ecológica en Mesoamérica, la REMAM. Están haciendo la red del acuífero guaraní y el Gran Chaco. Tenemos la REVAC en el Congo, en África. Hay una red bellísima, recientemente configurada, que es la red de los ríos sobre el océano entre Asia y Oceanía. Entonces, pensarnos como situados geográficamente en una cuenca
situados en un bioma, situados en una estructura ecológica principal. Eso implica que esa es nuestro hogar común. Digamos que esa es nuestra porcióncula, es la porción de esa querida casa común en donde tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Entonces, el ordenamiento territorial es fundamental. Si antes se decía que nosotros teníamos que leer como católicos la Biblia al lado del periódico, hoy en día tenemos que leer la Biblia al lado del mapa para entender de dónde estamos viviendo y cómo podemos compartir. De manera que, jugando un poco con las palabras, el Papa fue el primero que nos enseñó a decir que hay que primerear, que hay que callajear. Pues para evangelizar, hoy en día, tú lo has dicho, hay que laudatosificar. Y laudatosificar implica necesariamente amazonizar. Y para amazonizar hay que fratelitudizar. No es solamente los árboles o el agua o la cantidad, digamos, de captura de carbono que hace este bioma, este corazón biológico del planeta. Son las culturas, las personas, las etnias, los grupos con sabiduría ancestral, las presencias, las misioneras y misioneros. Ahí es la vida de familia la que se ejemplifica en el gran bioma amazónico y que hoy en día lo tenemos proyectado con los 4 sueños de Querida Amazonia a América Latina a través de la Asamblea, y que se convierten como una directriz, un proyecto, digamos, de humanidad que tenemos que comenzar a ejecutar en todos los niveles, ¿no? Desde lo micro de mi hogar, de mi cotidianidad, hasta pensar las grandes estructuras a nivel global y a nivel continental, sobre todo en términos de lo socioeconómico y político, para generar esa transformación cultural, ir de una cultura del descarte a una cultura del cuidado. Entonces, te paso yo la bola, Santi, a ver cómo tú ves el asunto. No, por la misma línea, sin lugar a duda, ciertamente tenemos que empezar por esa pedagogía de desmontar lo que es normal y precisamente este término de recursos naturales. Claro que sería mucho mejor comprender esta situación si nosotros los llamamos bienes naturales que están dispuestos y que Dios los ha creado para todas las especies y para el mismo equilibrio vital de la tierra, y no solamente para una especie en general como nosotros como seres humanos, que hasta el punto hemos normalizado el término de explotar los recursos naturales. Y no, señores, eso no es normal y no está bien. No estamos acá para explotar, estamos para administrar. No somos para administrar la tierra para el bien común de todas las especies y no solamente de unos pocos. Por lo tanto, claro que sí tenemos que empezar a campañas fuertes de pedagogía, cambiar los términos, que puede ser simple, aunque es difícil, pero pues uno dice, no, pero un simple término que va a cambiar, pues la concepción de mi forma como me relaciono con ese bien natural. Y concretamente, pues para pues no alargarnos más en la respuesta, concretamente, eso tiene que ir desde nuestras casas. Pues Alirio nos hablaba, pues de pronto un poquito más desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos, las instituciones. Sí, el movimiento Laudato Si tiene una fuerte campaña de desinversión de combustibles fósiles y tenemos que luchar para que nuestra iglesia desinvierta en combustibles fósiles, pero a su vez uno dice, no, pero es que eso es como tan lejos, yo ni siquiera tengo inversiones, yo ni siquiera tengo para el bus, ¿yo cómo voy a invertir en eso? No, pues desde nuestra conciencia, desde nuestra economía cotidiana, pues preguntarnos de qué forma yo estoy afectando negativamente el medio ambiente. Precisamente no estoy utilizando como debe ser estos bienes naturales, sino al contrario los estoy malgastando. Preguntarnos cómo es mi forma de uso de plástico. Bien sabemos que todo el plástico tiene en esencia el petróleo, las gasolinas. Entonces, si realmente nosotros queremos desinvertir, claro, si tenemos la oportunidad de quitar nuestros dineros de la bolsa, y claro, hagámoslo, pero si no, desde nuestra conciencia ecológica cotidiana, dejar de utilizar plásticos de un solo uso, y no es reemplazar por otro material, es simplemente no usar. Un pitillo, no, pues perfectamente yo puedo dejar de usar, no es que lo cambiemos por uno de paja o de papel, porque pues de todas formas estamos gastando y estamos haciendo basura, y la idea no es esa, sino es realmente reducir. Efectivamente,
no es cambiar de objetos, es reducir, ser conscientes de qué forma las cosas que yo estoy consumiendo día a día están afectando y tienen una explotación negativa a la tierra y no más bien una administración positiva que brinde la vida a todas las especies. Evidentemente, Fray Alirio, es importante como ese compromiso que los católicos tenemos que asumir y creo que vamos caminando en prácticas sencillas, concretas, en prácticas que parten desde los hogares, como nos lo dice Santiago, en prácticas también que van interpelando y van tocando. Pero creo que estamos en un reto grande y nosotros como católicos, hoy hablábamos en la misa que teníamos esta mañana aquí en la conferencia episcopal, tenemos que comenzar a evangelizar el cuidado de la casa común. Todos como cristianos tenemos que evangelizar, pero más que evangelizar, también testimoniar el cuidado de la casa común. Así como se nos invita a que como cristianos tengamos que evangelizar, tengamos que testimoniar a Cristo, también tenemos que transparentar a Cristo en el cuidado de la casa común y en el trato con los hermanos, como lo dice Alirio, porque no es solamente, digamos, la dimensión o ponernos en dos puntos extremos de pensar solamente en la ecología y en los animales, sino también que tenemos que pensar en la integralidad del cuidado de las personas y todos los que habitan el territorio. Y qué interesante, para darle la palabra a Santiago, qué interesante es también que la Iglesia, también desde sus laicos, está avanzando y profundizando en redes de apoyo, ¿sí? Redes como REMAN, como REPAN, como otras redes que se están constituyendo. Ahora poco hacíamos una reflexión de la necesidad de crear una red del cuidado de los Andes, porque ¿dónde nace el río Amazonas? El río Amazonas nace en la cordillera de los Andes. ¿Y cómo no existe, digamos, como una red en la iglesia y no hay una reflexión en la iglesia también de esa interconexión que existen de los ecosistemas? Santiago, adelante. ¿Tú querías hacer una réplica? Sí, una réplica muy concreta y precisamente dentro de esa economía cotidiana, ecológica de nuestras vidas y relación iglesia y liturgia, efectivamente sí, tenemos que priorizar esa concientización de la importancia de valorar a la casa común dentro de nuestra liturgia y a su vez también organizar los ritos hacia el bien común de todos. Y por ejemplo, pienso en esta pregunta de recursos naturales o bienes naturales, ¿por qué no sería interesante hacer una campaña de la importancia de, por ejemplo, los matrimonios, que los novios cuando se van a comprometer le regalan una roca bien grande a la novia, un diamante bellísimo y después el sacerdote de emoción y de respeto y todo eso, de concientización y darse cuenta que los diamantes son una extracción minera supremamente agresiva y está dañando feamente la tierra, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Con campañas concretas uno se da cuenta, nomás es darse cuenta, una mina de diamantes, cómo afecta a la tierra y uno dice, oiga, yo ya creo que, bueno, si en algún momento tuviera dinero para comprar un diamante, creo que no lo compraría porque es que la extracción es muy fuerte y son minas grandísimas que dañan kilómetros y kilómetros de tierra para conseguir solamente una roca. Entonces, por ahí, simplemente pues, ser conscientes y empezar a capacitar y dar, oye, hay otros estilos de vida, se puede hacer de diferentes formas las cosas. Gracias, Santiago, por tu réplica. Y mira que ahora alguien me hacía una pregunta aquí por interno y es, ¿cómo podemos también poner a dialogar y poner a interactuar y a reflexionar también esas redes que existen en la iglesia? Y con lo que dice Santiago, yo no solamente pensaría en eso, sino que tenemos un trabajo grande en hacer una articulación, por ejemplo, entre los religiosos, en hacer una conversación entre los que son encargados de liturgia, entre los que son encargados de la parte doctrinal, etcétera, etcétera. Y es un reto grande que como iglesia tenemos. Hemos avanzado, Alirio y Santiago han visto que se ha hablado de la Amazonía, pero no solamente han participado personas de la Amazonía en el sínodo, sino que han participado otras personas del mundo, obispos también, que hacen una reflexión también sobre ese cuidado. Y para centrarnos más en la Amazonía y en nuestra REPAN, una de las cosas interesantes de la Laudato Si es que posibilita, como lo dice Alirio, el tema del un sínodo de la Amazonía.
Ya en el 94 se había hecho un sínodo de la Iglesia Africana y hay una exhortación postsinodal de ese sínodo que es Iglesia en África, que nos habla también de los retos que la Iglesia en África tiene, ¿no? Y cómo el Papa Francisco y la REPAN empieza a hacer todo un proceso de lobby, por así decirlo, al Santo Padre para decirle, oiga, Santo Padre, ¿por qué no pone la mirada también en la Amazonía y la necesidad y la importancia que tiene la Amazonía? Y aquí una confidencia grande, me acuerdo tanto de una cosa que me contaba el padre Alfredo Ferro, y es que cuando el Santo Padre vino a Colombia en el 2017, se reunió con los jesuitas en San Pedro Claver en Cartagena y terminada la reunión saluda a Alfredo y le dice, voy a citar el Sino de la Amazonía. Y eso es un hecho interesantísimo porque es fruto de todo ese trabajo que la REPAM venía haciendo en esta reflexión amazónica. Y en ese sentido, digamos que la Laudato Si se ve concreta en el sínodo, en el documento Laboris, en el tema del documento conclusivo del propio sínodo y en la exhortación apostólica postsinodal, donde vemos los sueños del Papa Francisco y pareciera que esos sueños son poner la Laudato Si a conversar en la Amazonía. Y yo quisiera hacerles una pregunta con esta introducción. De manera particular en esa Amazonía, desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál ha sido la importancia de la Laudato Si en el camino sinodal del cuidado del bioma amazónico? ¿Sí? Luego del sínodo, ¿cuál creemos que es la ruta? ¿Sí? No solamente a manera de reflexión, sino como propuesta de ustedes, ¿cuál creen que es la ruta para que nosotros podamos poner en práctica esa querida Amazonía? Porque la pregunta en Repan y con los obispos que nos hemos reunido es ¿cómo ponemos de manera concreta y en acción esa querida Amazonía en nuestros territorios? Adelante, Alirio. Bueno, pues hay una canción muy famosa que es casi como un himno para el Laudato Si, y más en el territorio amazónico, que nos dice que todo está interligado. Y ese himno es muy profundo en el sentido de recuperar algo que es como un eje articulador de la encíclica. Todo está conectado, todo está entrelazado, todo es relación, todo es interrelación. Estamos con hipervínculos en todas las dimensiones, la dimensión de la relación con lo sagrado, la relación consigo mismo, la relación con nuestros hermanos humanos y la relación con nuestras hermanas que son criaturas del Señor. Entonces, esa vivencia de lo complejo, de lo integral e integrador, implica pensarnos en esas conexiones. Recuerdo, ahora que preguntabas por los laicos, hay un personaje llamado Thomas van der Hamen, nacido en Países Bajos, un gran científico, un gran conocedor y estudioso de la Amazonía, de los Andes, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Él murió siendo de la Orden Franciscana Seglar, OFS, o sea, apasionado por Francisco y Clara de Asís, apasionado, ¿sí? Y su ejercicio profesional científico estaba en esto, en generar ejes de conectividad. Y esa conexión es clave en términos geográficos, en términos biológicos, en términos de la estructura y la dinámica de los ecosistemas. Pero también es clave en la comprensión teológica. El Papa habla en la oración cristiana con la creación, el numeral 246, cuando termina la encíclica, comunidad preciosa, amor infinito. Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa espiritualidad trinitaria es fundamental para entendernos no solitarios, sino solidarios, para entender que hay una sinodalidad ecológica. Y entonces veo como dos elementos. Uno, actualizar lo que la humanidad ha venido avanzando y que justamente en este año que termina el número 2, tenemos 60 años de Primavera Silenciosa, el libro famoso de Rachel Carson, donde siendo mujer se va contra el estatuto científico y comercial industrial de la época de la posguerra, diciendo que los plaguicidas, los pesticidas nos estaban generando una primavera sin canto de las aves. 1972, Estocolmo, Suecia, Naciones Unidas, la cumbre sobre el medio humano y toda esta propuesta del desarrollo sostenible, ¿sí?
Entonces, tenemos que pensar el desarrollo en términos de buen vivir, tal vez en términos de vivir sabroso, hablando de la cultura afrodescendiente, en términos de la plenitud humana, en términos bíblicos. San Juan habla de la vida buena, sana, desbordante. O sea, el nombre que cada una de las etnias, incluso los pueblos amazónicos, le tiene un nombre a esa aspiración de realización. Eso tenemos que recuperarlo. Tenemos que mirar con esperanza ese escenario prospectivo hacia el cual podemos caminar, peregrinar, siendo hermanos, Fratelli Tutti, cantando Laudato Si. Y eso implica el reconocimiento del territorio, el ordenamiento territorial, la conectividad de todos los factores. Y eso nos obliga a ser interdisciplinarios, a ser interinstitucionales. Yo admiro mucho, y lo digo acá públicamente, que Fray Santi es un fraile franciscano, un joven sacerdote, youtuber, experto en formatos creativos del lenguaje para llegar a la gente, y tú, Santi, también estás metido, muy comprometido con el movimiento ambientalista colombiano, con el doctor Camilo Prieto, y entonces las jornadas en La Guajira, en el Chocó, pensar la alimentación. O sea, la ciencia y la conciencia van de la mano, ¿sí? La ética y la estética tienen que ponerse en diálogo. Y en eso nosotros en Occidente tenemos que ser tremendamente humildes para aprender a escuchar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, de nuestros abuelos. ¿Cómo es que ellos han podido tener tantos años una convivencia con la selva? No tanto los bosques, porque es un lenguaje un poco más nórdico, la selva en su complejidad, acá en el trópico, esta selva tropical la conservan, ¿sí? Y están siendo atacados, están siendo casi que desaparecidos, están al borde del exterminio, son una especie en vía de extinción. Entonces, es por ese diálogo de saberes, y eso, Felipe, Santi, creo que nos obliga a pensar la vida de familia desde los pequeños escenarios. En los años 60 se decía pensar globalmente, actuar localmente. Hoy en día tenemos que ser localización, o sea, el cambio sistémico. No podemos decir, comienzo en casa y que allá los gobiernos, Naciones Unidas se arreglen. No, nos toca trabajar a todo nivel. Es como un ascensor de lo micro a lo macro, de lo macro a lo micro, porque como decía en estos días una persona, un estudiante, decía, mire, ¿yo qué hago con ahorrar agua en mi casa si sé que el gobierno da una licencia ambiental para una empresa que va a acabar con las fuentes de agua? ¿Sí? Entonces, una cosa no descarta la otra, pero sí nos toca pensarnos más en términos de esos hipervínculos, de esas relaciones a las cuales hago alusión con el nombre de Thomas van der Hamen. Santi, adelante. Sí, pues esta pregunta la quiero responder a modo personal. Y es que yo tuve la oportunidad de conocer Leticia y bueno, y las Tres Fronteras y bueno, y Tabatinga, bueno, toda esa parte de la Amazonía y de nuestra Amazonía colombiana de forma turística. Yo estaba en 10º grado, yo era un niño prácticamente, me encantó, me emocionó, me tiré al río Amazonas y jugamos y bueno, pero ahí quedó, ¿no? Como experiencia de turismo nada más. Y bueno, después seguí creciendo, me entré a la comunidad franciscana, etcétera. Conocí el mensaje de la encíclica Laudato Si, y la encíclica Laudato Si me llevó a mirar, a poner mis ojos nuevamente en la selva, y ya no la selva como una atracción, ya no la selva como un punto de turismo, sino como algo para que está sucediendo algo. ¿Qué está sucediendo? Es decir, la encíclica giró mi cabeza, giró mis ojos para que los pusiera en la selva. Y creo yo que eso es lo que ha hecho la encíclica, no solamente a mí, sino a la iglesia y a todos, a preguntarnos qué está sucediendo en nuestras selvas, qué está sucediendo con nuestras culturas ancestrales, por qué se están acabando, quién las está acabando y qué nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces creo yo que eso es lo fundamental de la encíclica, y es que puso el acento en nuestras selvas y allá nos está concentrando. Y desde allá tenemos que trabajar, como decía Ali,
desde lo local, pero ese local relacionado con lo global, porque ya no solamente es tanta la urgencia que tenemos que responder desde todas las dimensiones en un momento, aquí y ahora, y no dejar que otros lo hagan, sino que, bueno, poner todo nuestro granito de arena y empezar a trabajar desde lo local, desde mi metro cuadrado, claro que sí, pero también hacer esa incidencia política, buscar esas voluntades políticas para que protejan nuestras selvas, para que protejan nuestros ríos y sobre todo para que protejan a nuestras culturas ancestrales. Santi, Alirio, muchas gracias por esta reflexión sobre nuestra querida Amazonía. Yo pienso que es un reto grande que tenemos. Uno de los frutos grandes del sínodo es la creación de la SEAMA, de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y hoy día estamos, como todos lo saben, en una discusión alrededor del papel de la SEAMA y de la REPAM, ¿ya? Porque la SEAMA se piensa un poco más la labor de la iglesia en el territorio, mientras que la REPAM está un poco más con un trabajo más social, ¿sí? Un trabajo que integra las comunidades y que integra también el buen vivir, como lo decía Lirio, de las comunidades en el territorio amazónico. Y yo pienso que es un reto grande el que tenemos, son discusiones amplias, discusiones que no se irán resolviendo en el corto plazo, pero hay discusiones concretas que son interesantes para la Amazonía, como el tema de pensarse una educación bilingüe, una educación intercultural, el tema de pensarse una ministerialidad en territorios donde las comunidades, como lo decía Santiago ahora, uno cuando conoce la Amazonía se da cuenta que una cosa es vivir en Cali, en Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades, o en los municipios que estamos acostumbrados, y una muy diferente es coger una lancha 8 horas o 2, 3 días, o por ejemplo en Manaos, donde hay comunidades indígenas que quedan a 12 días, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, la parte litúrgica celebrativa implica un reto grande, ¿no? Y como también la iglesia está pensando y tiene la mirada puesta en eso, pensar un rito amazónico como existen, por ejemplo, ritos en el África, ¿sí? Ritos que valoran toda la esencia de la cultura de las comunidades que están en estos territorios. Y creo que la iglesia también va caminando en todo eso, si bien es un reto grande, ¿sí? Es un reto que implica una reflexión teológica, social, cultural bastante profunda, pero creo que vamos caminando hacia eso. Yo quisiera, hemos tenido una mañana muy interesante, quisiera ir cerrando con una última pregunta. Y la pregunta que quiero hacer es ya a título personal, como nos reflexionaba ahora Santiago, es ¿qué ha significado para ustedes en su vida personal y concreta? Santiago ya nos reflexionó algo, se nos adelantó. ¿Qué ha significado la Laudato Si? ¿Y qué compromisos ha conllevado en el trabajo que ustedes hacen de manera personal y comunitaria? Esto para conocer un poco el trabajo que ustedes hacen y que las personas que nos están escuchando conozcan quién es Alirio Cáceres y quién es Santiago González en términos de esta Laudato Si, de esta ecología integral. Alirio, adelante. Bueno, pues es una pregunta muy, muy bella que me hace corazonar, porque es un poco resumir un proyecto de vida, ¿no? Tú dijiste al comienzo, pues digamos, yo soy fruto de la pastoral de los dominicos y dominicas, de la Paz Juvenil Dominicana. Estudié ingeniería química. Como ingeniero químico sufrí una primera conversión hacia las tecnologías apropiadas, inspiradas en un libro llamado Lo pequeño es hermoso, del autor Schumacher, que habla de tecnologías con rostro humano y un poco esta economía que responde más al sentido, digamos, del humano. Y después, a través de la obra Kolping, tuve la oportunidad de conocer un poco más el trabajo pastoral de la iglesia, la asociación de los laicos en términos de la economía y de esa integralidad. Y luego, durante 16 años, como profesor de teología en la Facultad de Teología, justamente hace 20 años creamos con nuestro hermano José Raúl Suárez, que de feliz recordación, un equipo de investigación en ecoteología, porque en Johannesburgo, Sudáfrica, se celebraba una de las cumbres de la Tierra de Naciones Unidas, y el Vaticano publicó un libro llamado de Estocolmo a Johannesburgo sobre el pensamiento ambiental de la Iglesia. Entonces, ahí fue mi opción. Cuando el Papa publica Laudato Si, yo hacía 6 meses había salido de la Javeriana, y todo lo que había buscado en mi vida termina siendo leído en esas páginas,
Es decir, fue como un refrendar, ¿no? Y así se lo dije alguna vez en audiencia con el Papa, tuve la oportunidad de decirle, Santo Padre, Laudato sí me cambió la vida, muchas gracias. Y de verdad me la cambió. Y yo trato entonces de ser, me entiendo ahora como un diácono ministro de la iglesia, ordenado, casado, con Andrea, con 3 sonrisitas de Dios, un diácono del Creador, soy servidor tuyo, Señor, sirviendo a la creación, cuidando la creación, de la cual soy arte y parte. Y arte tiene que ver con el mismo Oikos, arte tiene que ver con el río Clown, arte tiene que ver con las rimas y la poesía, así no salgan muy bien, pero es como lo festivo también, otros lenguajes, otros formatos para que la palabra, hacer que amanezca la palabra, ¿no? Y entonces trato de tejer el canasto desde la coherencia, es un gran reto. O sea, que el hogar sea un hogar ecológico, una familia Laudato Si. Vivo en la parroquia Santa María del Camino, donde tenemos un proyecto que se llama Ecoparroquia Santa María del Camino. Durante los últimos 7 años, 9 años, estoy vinculado al plan E de la Arquidiócesis de Bogotá como animador, como coordinador de, del cuidado de la casa común en la arquidiócesis, y tenemos una provincia eclesiástica que coincide con una cuenca hidrográfica que es la cuenca del río Bogotá, y soñamos que esa sea nuestra, entre comillas, Amazonía, y que podamos ahí decir, lo que se ama es también el agua del río, desde los páramos hasta que llega al río Magdalena, y decimos querida también, no solamente querida Amazonía, sino querida cuenca del río Bogotá. Y ahí tenemos una mesa ecoteológica interreligiosa, la MESETI, ya va a cumplir 14 años, donde la mesa de reunión de las diferentes religiones y espiritualidades es la meseta en donde está ubicada la ciudad. Y desde el año 2016 he venido a través de Cáritas de América Latina, del CELAM, de la CLAR, el movimiento Laudato Si, laudatosificando, ¿no? Es poner esa dosis de alabanza, de Laudato Si, loado seas, alabado seas, en cada uno de mis actividades, y comunicar, a veces apasionadamente por múltiples niveles, eh, acompañar la REMAM, generar ecoparroquias, escribir documentos, hacer talleres, materiales, como para que ese sueño del Papa para la Amazonía sea un sueño para toda la casa común. El sueño eclesial necesariamente pasa por un sueño social, cultural y ecológico. Y eso, digamos, para mí, que soy más formado en la academia, es un salto. O sea, antes del concilio, la filosofía era la mediación de la teología. Después, en América Latina, entendimos que las ciencias sociales eran la forma para pensar, para decir y para obrar según la voluntad de Dios. Hoy en día son las ciencias ambientales, es la física cuántica, son todos esos lenguajes para entender el misterio del universo, la mediación para vivir esa comunión profunda, transformadora con el camino, la verdad y la vida. Porque finalmente la conversión ecológica es una dimensión de una única conversión, que es a Jesucristo nuestro Señor. Y por eso termino haciendo honor a este sitio, la Escuela Salmos. Les decía que es una escuela de meditación. De acá surgió con el padre Víctor Ricardo Moreno Holguín el concurso de cuentos Laudato Si, que muchos de ustedes conocen y de pronto han leído ya el libro de la primera edición del concurso. ¿Cómo no hacer homenaje a una de nuestras santas colombianas, que es Santa Laura Montoya? Acá tengo este librito que se llama Voces Místicas de la Naturaleza, y para mí resume en esto que voy a leer como toda esa búsqueda existencial profunda, que no es solamente de Ali Río, sino yo creo que interpela esas ansias, esa sed de sinodalidad, de caminar juntos, de compartir juntos, y hacer que este mundo en guerra se convierta en un nicho, en un nido de la paz. Y entonces Santa Laura Montoya la consideramos muchos como la patrona del ambientalismo católico en Colombia. Ella, muy angustiada porque sus hermanas no tenían Eucaristía, se metían a la selva donde no llegaban ni siquiera los sacerdotes, llega un día a decir, no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Y escribe, aquí sí di en el clavo, me dije, pero es necesario enseñarle a las hermanas a buscar a Dios en la naturaleza, como lo buscan en el sagrario. Pues aunque la presencia de Él es distinta,
En las dos partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Muchísimas gracias. Gracias, Alirio, por tu reflexión, Santiago. Y me ha suscitado también una última pregunta. Santiago, adelante. Bueno, mi historia con la Laudato Si realmente es más bien joven, no es mucha experiencia tampoco. Inició en el año 2019. Imagínense que yo tenía las ganas de participar de la Jornada Mundial con el Santo Padre en Panamá 2019. Pero traté de viajar y pues como que las cosas no se dieron y dije, bueno, esto no fue. A noviembre más o menos un compañero mío, un franciscano, me dijo: Santiago, hay una misión franciscana para la Jornada Mundial con el Santo Padre, ¿usted quiere ir? Yo, listo, de una, inscríbame. Pero de eso que como que uno dice sí, pero pues quién sabe si se dé. Y efectivamente se dio, tuve la oportunidad pues de alistarme a esta misión, y la misión era precisamente una misión Laudato Si. Y el único requisito era leerse la encíclica Laudato Si. Yo lo había leído, pues no sé, cuando salió en el 2015, la leí por encimita, pues por ser franciscano, pues con la emoción, ¿no? Como por eso les decía al principio, con la emoción la leí, y pues, ay, sí, tan bonito, tan romántico, cuidemos las plantas, cuidemos los pajaritos y los perritos, y seamos como San Francisco de Asís todos. Pero ya, ahí quedó, ¿no? Realmente yo en mi compromiso personal pues estaba muy alejado del cuidado del planeta, estaba muy alejado de estos temas. A pesar de ser franciscano, pues nos dan clases y claro, pues uno es sensible, pero una cosa es ser sensible por la emoción, a otra cosa concretamente ser racional, buscar, informarse qué es el cambio climático, cómo está mi territorio, cuáles son los problemas ambientales de Cali, del río, etcétera, el ambiente, etcétera, 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 ya racionalmente, para un compromiso efectivo y no solamente afectivo, que se queda solamente en respirar bonito y plantar un árbol para una foto, sino pues un compromiso real que cuide la vida realmente. Y entonces ya para esta jornada me leí la encíclica, digamos que todavía con la emoción, como que qué bonito, pero bueno, vayamos a la misión, y vamos a estar con la familia franciscana, con la JUFRA, el Movimiento Juvenil Franciscano, el Movimiento Laudato Si y la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la creación de la Orden de Hermanos Menores. Todos nos reunimos en un colegio, armamos una cosa loca, muy bacana, muy chévere, que se llamó la Aldea Ecológica Franciscana, un espacio donde nos encontrábamos todos para orar. Todo el momento, tanto en la prejornada como la jornada, tuvimos misas Laudato Si. Los hermanos que vivíamos ahí nos reuníamos siempre para orar bajo las estrellas. Hubo inclusive un eclipse una noche, entonces todos nos salimos a ver el eclipse y alabábamos al Señor, al Creador por todo. Fue maravilloso, maravilloso, maravilloso ese momento. Tuvimos formación, la formación de animadores Laudato Si. Y después llegó la jornada oficialmente y empezamos a misionar, íbamos callejeando la Laudato Si, llevando mensajes de los puntos ecológicos. Tu padre fue la primera jornada que recicló, que tuvo puntos ecológicos, algo novedoso de todas las anteriores jornadas. Y bueno, comprometidos ahí, éramos ecovoluntarios. Después se terminó la jornada y quedé como con ansias de seguir luchando, y después, bueno, me empecé a vincular, busqué acá el movimiento ambientalista colombiano, como lo decía Lirio, también busqué el movimiento Laudato Si acá en Colombia, y empezamos a trabajar, y bueno, seguimos luchando, trabajando. Actualmente pues trabajo en un colegio, y mi mensaje pues sí, obviamente pues llevar el mensaje de la Laudato Si. He podido desde los cursos más pequeñitos, mañana tengo con transición, he podido desde los primeros hasta los quintos. Eso sí, a todos ya les he hablado sobre lo que es el cambio climático, la conversión ecológica, ecología integral, y pues es muy bonito ver a niños muy pequeños de 7, 5 años ya empezar a hablar de cambio ecológico, de conversión ecológica, y comprenden el mensaje, se comprenden a los niños. ¿Será que sí me entienden eso? ¿Será que sí la cogen? Y sí, sí lo cogen, no les dé miedo. Enseñemos a nuestros niños con responsabilidad y sabiendo desde nuestra identidad como cristianos. Y bueno, me estoy alargando mucho, pero bueno, eso es un poquito lo que he hecho.
Bueno, Santi, y muchas gracias por esas simpáticas experiencias que nos cuentan. Sabemos que de ahí, desde Cali, desde mi tierra, estás haciendo una labor muy interesante en el colegio de Pío XII y bueno, No, Fray eh, Damián, con- yo soy el Fray en el Damián. Fray Damián estás eso, y también conociendo todo el trabajo que has hecho a través de las redes sociales. Muchos de los que estamos aquí ya te conocemos, de los que te están viendo, y a Lirio también lo conocemos, todo ese trabajo que ha hecho en la ecoteología, el compromiso que tiene desde también su ministerio ordenado para poder contribuir. Y miren que es una experiencia bonita, una experiencia de un religioso, de un sacerdote, de un consagrado, pero también de un diácono que tiene su familia, que ha trabajado y que ha metido a toda su familia también en esta dinámica y la tarea que tienen los dos de laudatosificar la tierra. Entonces, yo para ir cerrando y agradecerles, quisiera que dijéramos una cosita pequeña. ¿Qué invitación le hacen a las personas que nos están viendo? Algo cortico. ¿Qué invitación les hacemos a todas aquellas personas que nos están viendo en este momento? Alirio. Soñemos juntos. Cuando alguien sueña solo, es solo un sueño. Cuando muchos soñamos juntos, es el comienzo de una nueva realidad. Soñemos juntos la vida plena, armónica, la vida desbordante en nuestro hogar común. Y para ello, pues la Semana Laudato Si nos está invitando a que nos inscribamos en la plataforma de acción Laudato Si, plataforma de acción laudatosi.org, y al menos ve, visita esa página, inscribe a tu familia, inscríbete tú como persona y busca, si eres un sacerdote, párroco, un obispo, una religiosa, incide para que sean muchas instituciones católicas las que nos vinculemos en este viaje, en este camino de 7 años, en 7 niveles de organización, en los cuales queremos implementar esos 7 objetivos Laudato Si. No basta con responder al clamor de la hermana Madre Tierra, necesitamos responder al clamor de los empobrecidos, necesitamos promover una economía ecológica, una economía de Francisco, necesitamos adoptar un estilo de vida sustentable, necesitamos que la espiritualidad ecológica dé un salto a la espiritualidad, a la educación ecológica dé un salto a la espiritualidad ecológica y se concrete en participación ciudadana, en incidencia política para empoderar las comunidades y hacerlas resilientes, que la adversidad podamos sacar esa fuerza de la vida y para que de esa resistencia podamos hacer una reexistencia, de manera que incluso lo negativo se convierta en abono en este árbol de la vida que nos da algo positivo. Entonces, plataforma de acción Laudato Si, evangelizar implica laudatosificar, fratelitudizar, amazonizar. Gracias, Alirio. Santi. Bueno, lo primero que todo, que leamos, releamos y estudiemos la encíclica Laudato Si. Es un maravilloso texto, fácil de comprender, pero con su mensaje profundísimo, con unas raíces súper sólidas de forma científica, que nos puede dar como unas luces de qué es lo que le está pasando a nuestra casa común y cómo nosotros podemos responder. Entonces, la primera invitación es a acercar a este texto. Yo siempre termino a las personas que me dicen qué palabras así para terminar. Yo siempre digo 3 palabras. Contemplar, cuidar, no, perdón, contemplar, agradecer y cuidar. Contemplemos, experimentemos la creación entera con todos nuestros 5 sentidos y este contemplar nos va a llevar a asombrarnos, a darnos cuenta que esta tierra es hermosa, que es perfecta y que es armonía. Y luego la segunda, agradecer. Al darnos cuenta tanta belleza, tanta armonía, nuestro corazón lo único que va a hacer es decir, gracias Dios Creador por esto. Y la mejor forma de agradecer es precisamente esa tercera acción, cuidar. El cuidar es la consecuencia del contemplar y el agradecer. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Santiago, Alirio, por participar en el marco de esta semana Laudato Si, de esta reflexión. Yo quisiera cerrar con una pequeña frase de la Laudato Si. En el número 63, el Papa nos dice: si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. Y eso es precisamente lo que hacemos como la REPAN. Nos unimos como red para desde las diferentes visiones, desde las diferentes concepciones, poder aportar al cuidado de la casa común, al cuidado de la Amazonía y, como lo decía también Alirio,
acerca de la Fratelli Tutti, poder también pensar en esa amistad, en ese diálogo social, pensar en el otro. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Diácono Lirio, gracias, Fray Santiago, por estar con nosotros, por compartirnos su experiencia de fe, pero también su experiencia de vida. Yo los invito a todas las personas que están siguiéndonos que compartan también esta reflexión con sus amigos, con sus familiares. Lo pueden seguir a través de la página de la Repan Colombia, ahí quedará grabado en la página de la Conferencia Episcopal en Facebook y en la página del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Quiero agradecerles en nombre de la Repan, de la Conferencia y del Secretariado, a nuestros invitados, a todas las personas que nos han acompañado, y quiero que terminemos viendo este corto video de la oración del Padre Nuestro Ecológico para cerrar. Un abrazo para todos y que la Laudato Si impregne nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, gracias, paz y bien. Paz y buen vivir para todos. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás también en la tierra, ahora contaminada e irrespetada, que estás en nuestras luchas y tareas diarias, que estás presente cuando plantamos y cuando cosechamos, cuando protegemos y defendemos la vida. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado por nuestra unión y solidaridad, sea santificado por nuestros ideales y por nuestra vocación, para cultivar la tierra, proteger la Amazonía y defender el agua como fuente de vida. Venga a nosotros tu reino, que venga tu reino para los que tienen hambre del alimento sagrado, para los que están amenazados principalmente por el poder político y económico. Que venga tu reino para todos los que luchan por los derechos, por la paz y por la vida digna. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es tu voluntad que todos seamos hermanos y caminemos juntos. Que vivamos en la Amazonía sin destruirla. Que tu voluntad en nuestras comunidades sea también nuestros bienes al servicio de todos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy el alimento, la fuerza, el coraje y la sabiduría para producir sin agrotóxicos y vivir en comunión con la creación. Danos la sabiduría para proteger las semillas nativas y criollas. Danos la fuerza para proteger el agua y la biodiversidad amazónica. Danos hoy el pan de la amistad y fortalece nuestro compromiso con las generaciones futuras. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestra desunión, perdona nuestro miedo a denunciar las injusticias, perdona nuestra agresividad, ignorancia y ambición con una de tus obras maravillosas en el territorio amazónico. No nos dejes caer en la tentación de separar la vida de la fe, el evangelio de la práctica, las palabras de las acciones. No nos dejes caer en la tentación de no valorar nuestros saberes. No nos dejes caer en la tentación de tumbar montañas, contaminar los ríos, usar semillas transgénicas y químicos que perjudican a los seres vivos que habitamos en la casa común. Líbranos de las guerras, líbranos de la indiferencia, líbranos de las tecnologías que no respetan la vida, líbranos de las políticas y programas extractivistas, líbranos de la opresión del poder económico y político que nos esclaviza. Líbranos de la violencia y de todos los males, Señor. Amén.